¿Qué estamos enseñando los domingos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo dijeron? Año agradable del Señor, año de jubileo, año de la buena voluntad del Señor. Y ya hemos aprendido y enseñado ya acerca de esto, ¿verdad que sí? Y les dije a ustedes, y hoy se los quiero repetir, que es urgentemente necesario que usted le crea al Señor. Mire, yo puedo aquí, y perdone la expresión un poquito fuera del tono, desgañotarme aquí predicándoles a ustedes acerca del jubileo, año de jubileo. Usted puede escuchar testimonios y testimonios de muchas personas de lo que Dios está haciendo en jubileo. Usted puede escuchar muy lindas conferencias y no hacer nada para el Señor. ¿De quién es la decisión del cambio? ¿De Dios o mía? Diga suya. Suya. Fueron hechos los cielos y la tierra, de tal modo que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cada palabra que salió de la boca de Dios, escuchen, produjo un cambio. Trajo creación nueva, trajo transformación. Al principio era el verbo, y el no es solo, ¿quién es mejor? ¿El rey de Siria o Jonás? Hermanos, que también otros también digan, a ver. Bueno, gloria a Dios. Pero también escuchemos a otros. ¿Quién es mejor? ¿El rey de Siria o Jonás? Jonás, muy, hermanos, sí, también saben. ¿Quién es mejor? ¿Judas o el apóstol Pedro? ¿Quién es mejor? ¿El hermano mayor o los? Como las buenas telenovelas, continuará. Ya vamos a ver las respuestas. Vayamos por favor al libro de Jonás, capítulo número 4. Se adumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Algo parecido fue la oración que hizo Jonás, así, y de pronto un poquito más pesada en su temperamento. Ahora, tenemos un paréntesis acá en esta respuesta inicial de Dios para Jonás. ¿Cómo creen ustedes que en este momento miraría Dios, estaría mirando Dios a Jonás ante esa oración tan airada? ¿Cómo lo miraría el Señor? Con misericordia. Cuando Julián se enoja, pobrecito, qué pecado. Cuando el pastor se enoja, se enoja. Imagino a Dios mirándome, pobrecito. Cuando Santiago se enoja, se enoja. ¿Cierto, Santiago? Y el Señor mirando a Santiago, tan lindo el negrito. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Y qué dice la parte final del verso 6? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente,
Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, 0:2, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Cuántas veces? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. ¿Cuántas veces? Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche se nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Padre, gracias por la palabra esta mañana. Gracias por la bendición que es tu palabra para tus hijos. No se trata de mí, se trata de ti. No se trata de lo que a mí me guste o quiera, se trata de lo que a ti te guste y quieras. Mantenemos enfoques tan equivocados, nos aferramos a lo material, creyendo que lo material es lo que nos da la tranquilidad económica, familiar, emocional y física. Nos aferramos a las personas creyendo que las personas son las que nos dan bienestar emocional, físico y espiritual. Y no entendemos a veces que solamente son momentos, oportunidades, regalos que tú nos haces para que te honremos y seamos fieles. Por lo tanto, esta mañana oro, Señor, que tu Espíritu que nos trae esta palabra este año sobre el jubileo, abra el entendimiento nuestro, para que estemos preparados, Señor, para disfrutar este regalo maravilloso del jubileo. Que cada uno de estos hijos que hemos llegado a casa hoy, disfrutemos lo que nos quieres enseñar. Amén. Y Juanita, no me haga más ahí. Muy bien, ¿quién es mejor? Uno siempre tiene la idea de que el mejor es aquello que, entre comillas, usted y yo conocemos. Como usted y yo conocemos la Biblia y sabemos cómo terminaron Esaú y Jacob, ¿qué decimos? ¿Quién es mejor? Jacob. Como usted y yo conocemos la Biblia, sabemos que entre el rey de Siria y Jonás, fue mejor Jonás. Usted y yo conocemos la Biblia. Como usted y yo conocemos la Biblia, sabemos que entre Judas y Pedro, fue mejor Pedro. Como usted y yo conocemos la Biblia, sabemos que el hermano menor fue mejor que el mayor. Como usted y yo conocemos la Biblia, sabemos que aquel que se le perdonaron que no se le quisieron perdonar 100 denarios, es mejor que al que se le perdonaron 10,000 talentos. Y así sucesivamente, tenemos una cantidad de contrastes entre personas en la Biblia, pero que seguramente usted y yo juzgamos equivocados porque conocemos el final. Ahora, les voy a sacar de su error. Esaú era mejor que Jacob. Y mucho mejor. Le voy a decir, el rey de Siria fue mejor que Jonás. Le voy a decir, Judas fue mejor que Pedro. El hermano mayor era mejor que el hermano menor.
Al que le perdonaron 10,000 talentos era mejor que al que no quiso perdonar 100 denarios. ¿Por qué? Esaú era el primogénito y el dueño de la doble bendición. El que engañó, el que robó, el que estafó, no fue Esaú. El que mintió a su padre, el que hizo todo esto para lograr algo que Dios lo ha prometido, pero lo logró con su esfuerzo personal, no fue Esaú, fue Jacob. Pero como conocemos la historia, ¿quién recibió la bendición? Esaú se perdió y Jacob fue ganado. Y Jacob se continuó la promesa. Pero si yo viviera en los tiempos de Esaú y de Jacob, entre estos dos hermanos, el mejor fue Esaú. ¿Sí me están escuchando? Permítanme continuar. El rey de Siria y Jonás, obviamente Jonás, profeta menor, está en la Biblia, libro inspirado por el Señor. Pero ¿quién se arrepintió? ¿Quién se convirtió? ¿Y quién hizo que se convirtiera toda la nación? El rey de Siria. No sé por qué el Señor no quiso que se relatara en este libro el resto de la vida de Jonás. Pero yo especulando y con temor de decir una herejía, casi que podría pensar que Jonás ni se arrepintió ni se salvó. Y que posiblemente me encuentre a ese rey de Siria en el cielo y de pronto no a Jonás. O sea, solamente estoy especulando y perdonen mi especulación y posiblemente mi error doctrinal. Sí, aunque esto no es doctrina, solamente es mi apreciación. Judas y Pedro. Ustedes saben quién fue Pedro. Pero de Pedro no se dice en los Salmos que era el íntimo del Señor. Tú, mi amigo, mi íntimo, el que metías tu mano en mi plato y comías de él. Pedro nunca hizo eso con el Señor, lo respetaba demasiado. Juan no hizo eso con el Señor, lo respetaba demasiado. Judas sí. Judas era más íntimo de Jesús que cualquiera de todos ellos. Y por eso Judas manejaba la plata. Sencillo. Conocemos la historia. ¿Cierto que sí? Pedro se salvó, Judas se perdió, aunque Judas era mejor. El hermano mayor y el hermano menor. ¿Quién era el mejor? Obviamente el hermano mayor era el mejor. Trabajador, fiel, buen hijo, buen hermano, siempre trabajando por el bien de su hogar, de su generación. Y el que la embarró, ¿quién fue? ¿El mayor o el menor? ¿Quién fue el que la embarró? ¿Quién fue el que despilfarró la herencia? ¿Quién fue el que causó un dolor en el corazón del padre? ¿Quién fue el que trajo maldición y tristeza a la familia? El menor. Pero usted y yo conocemos la historia. El menor vuelve arrepentido, toma su lugar como hijo, y ese gran hijo, maravilloso hijo que era el mayor, lleno de odio, celo, rencor contra su hermano, no entra a la fiesta. Y en ese contexto o concepto teológico se pierde de estar con el Padre y en la fiesta del Padre. El hombre que le perdonaron 10,000 talentos, ¿recuerda? Llamó el Señor a sus siervos para hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía ¿cuántos talentos? 10,000 talentos. Un talento son 52,000 millones de pesos hoy. Multiplique por 10,000. ¿A quién entrega usted esa cantidad de dinero? ¿A alguien que ama, que conoce profundamente,
que tiene una visión de negocio, de empresa, de reino, estratega, empresario, alguien muy rico, muy poderoso para soltarle todo eso. Alguien muy buen administrador, alguien con muy buena familia, alguien muy respetuoso, alguien con una gran imagen ante la sociedad. 10,000 talentos. Pero hubo uno que apenas le prestaron 100 denarios, porque escasamente alcanzaba para comer un mes. En últimas, ¿quién se salvó? ¿Y quién se perdió? Este pobre, al que apenas le prestaron 100 denarios, porque era borracho, porque era perdedor, porque era seguramente mal padre, mal hijo, no sé, porque no había confianza en él, no sé. Una vez más estoy especulando. En últimas, ¿quién termina perdonado? Él. Porque el primero que fue perdonado por el Señor, ¿terminó dónde? En la cárcel, con verdugos, sufriendo, y se perdió. Pero aquel que supuestamente era el malo de la película, fue al que Dios redimió. Amén. ¿Por qué quise colocar, amados hermanos, todos estos contrastes? Porque no todo lo que brilla es oro. Porque la tendencia suya, la tendencia mía es a juzgar por las apariencias, por lo que vemos. Porque desafortunadamente una y otra vez nos hemos equivocado, eligiendo, escogiendo a los que creemos ante nuestra concepción que son mejores, que son buenos. Y la tendencia natural por nuestra humanidad es a poner a un lado, a rechazar a los que pensamos que no son como nosotros, no tienen el lugar, la posición, la credibilidad, la estima, no sé cómo más expresarlo. Es la tendencia natural de todos. Por eso Jonás, amados, Jonás nos avergüenza. Jonás me avergüenza a mí. Jonás me desnuda. Jonás me dice, Juan Carlos, aunque predicas muy bonito, aunque Dios te usa con milagros, con sanidades, aunque haces cosas muy buenas, mira realmente quién eres. Por eso, Dios me ha hablado tanto sobre la necesidad de estar preparado para jubileo. Y no que sonó la trompeta y no la escuché. Y no que Dios dice, está todo preparado, sal, corre a disfrutar, a recibir, a restaurar, a restituir, a perdonar, a que te perdonen, a reconciliarte. Y no escuche, porque estoy como Jonás. Ustedes conocen ya el contexto, ¿no? Los 3 capítulos anteriores les he compartido. Lo que Dios le dijo a Jonás en el capítulo 1, recuérdenme qué fue. Levántate. Dígale al que tiene ahí al su lado, levántate. Ese mi hermano Eduardo es bien especial, ¿no? Eso, levántate. Así es, hermano. Amén. Tan lindo, qué lindo. Levántate y ve a Nínive y pregona contra ella lo que yo te diré. Y Jonás se levantó corriendo y fue a Nínive a predicar, ¿verdad? No, ya sabemos, compró un tiquete primera clase en un crucero hacia Tarsis. Yo no sé si usted me va a recibir esto que le estoy diciendo. Mírenme acá. Es posible que hay algunos acá en la iglesia que están en crucero para Tarsis, huyéndole a la voluntad del Señor. Y creen que están bien, porque económicamente están estables, porque les ha ido bien, porque el 2024 fue un año bueno, porque les ha alcanzado para pasear mucho,
para comprar mucho, para disfrutar mucho. Es posible que algunos aquí están en crucero, viajando en lado contrario, pero muy cómodos. Y Dios está diciendo esta mañana, si quieres jubileo, levántate y ve a Nínive. Hoy ustedes van a conocer por qué Jonás no fue a Nínive, sino a Tarsis. Por la misma razón que usted prefiere estar cómodo, haciendo nada y no haciendo la voluntad del Señor. Jonás no va a Nínive porque sabe quién es el rey de Nínive. Casi 30 años antes, Asiria asoló Israel. A las mujeres embarazadas vivas les abrían el vientre y a los fetos, a los bebés los estrellaban contra las piedras. A los príncipes los descuartizaban y llevaban una pierna para una ciudad, la cabeza para otro, un brazo para otro lugar, el tronco para otro. Dejaron hombres, mujeres viudas, niños huérfanos, y se convirtió en los tiempos de Israel una desolación por causa de Nínive, por causa de Asiria y de este rey. Eran perversos, fueron los que inventaron la cruz. Y literalmente cuando crucificaban a alguno de sus enemigos, especialmente los príncipes y reyes, antes de descuartizarlos, hasta que murieran, hacían bacanales alrededor de la cruz del muerto que estaba ahí. Eran sanguinarios a unos niveles atroces esta gente. Jonás sabían quiénes eran ellos. Y por eso en el corazón de Jonás había tanto odio, como en el corazón de cada uno de los israelitas de su época. Aborrecían a los ninivitas con su gente. Los aborrecían. Y cuando Dios manda a Jonás a que vaya y predique a Nínive, lo que Jonás hace es inmediatamente darle la espalda a Dios, montarse en el crucero e ir hacia otro lugar. Porque como usted y como yo seguramente hemos dicho, no se lo merece. No se lo merece. Porque puede ser que ante su pensamiento y el mío haya gente tan perversa, tan dañina, gente que ha hecho tanto daño que no se merece que conozca al Señor. Es posible que aquí en esta iglesia nadie haya experimentado la muerte o el asesinato de un ser querido por causa de grupos armados, pero hay otros que sí. Hoy hay muchas familias llorando a esta familia pastoral a Nehuachica. Hoy hay muchas familias llorando a otro pastor que mataron la semana pasada. Hoy hay mucha gente llorando por causa de los grupos armados allá en el Catatumbo. Entrando la fuerza, violentando las puertas, sacando a las mujeres y a los hombres para llevárselos y para asesinarlos. En una sola semana han asesinado en el Catatumbo a más de 32 personas. Es posible que esas familias que salen llorando odian a esos miembros de estos grupos levantados en armas, que solamente piensan en hacer maldad. Cuando llegamos a Galicia, la primera vez como pastor que llegamos aquí a Sevilla, estaba el conflicto armado más brutal que había en Colombia en esa época, paramilitares y guerrilleros. Y en tercer lugar, el Estado. Era una cosa brutal. Y Galicia tenía el grupo armado paramilitar más grande de Colombia. Allá en Galicia habían 537 personas de estos. Ayer me encontré con alguien de 67 años que fuimos a visitar con el hermano Luis Delio y le preguntamos, o sea que usted tocó vivir toda esa crisis de la violencia. Sí, pastor. Yo nací aquí en Galicia, tengo 67 años y usted no se alcanza a imaginar lo que significa la violencia, las matanzas que habían aquí en este corregimiento. En una finca de Galicia, no recuerdo un hombre muy grande, muy prestante,
yendo hacia La Morena, vivió una familia nuestra de aquí de Sevilla que fueron a vivir allá a administrar, y allá íbamos a hacer los cultos. Alguna vez me dijo, pastor, venga, acompáñame a un lugar, la celda aquí encima, debajo lugar de herramientas, y en el fondo, debajo, era donde caía el café, después de que lo molían, un lugar muy grande, en el sótano. Me dice, en este lugar pueden haber más de 100 personas muertas. Este era el deshuesadero de ellos. Aquí en este bodega partían por pedazos a los policías, a los soldados, a los familiares, a los que soplaran, aquí en este lugar. Y en esta región fue la matanza más impresionante que se haya suscitado. Pregunto una vez más, ¿qué piensan los familiares de ellos? Odio, ira, resentimiento. Y a veces necesitamos entender nuestro contexto para comprender el corazón de otros. Por eso Jonás odiaba a Siria y a su rey. Ahora sí comprendemos por qué Jonás no obedeció a Dios. Y puede ser que hay gente que ahí en la iglesia no obedece a Dios porque tiene en su corazón dolor, resentimiento hacia alguien. Puede ser que haya alguna persona que le ha hecho tanto daño a usted. Puede ser su propio padre, un familiar o un desconocido que le provocó desplazamiento. Usted está en Sevilla porque viene de otra parte, porque fue desplazado por la violencia. Pero ¿qué creen que ocurre en el corazón de alguien que ha sido víctima de esto que he hablado? ¿Están felices? No. ¿Ya entendemos a Jonás? Y Jonás huye, pero Dios produce un juicio sobre la gente donde está el crucero por causa de Jonás. Ya hablamos sobre esto. Y Dios tiene que llevar a Jonás al quebrantamiento para sacarle de su estado de letargo, de juicio, de enojo, de malestar frente a otras personas, y para que su actitud y su corazón sean alineados al propósito de Dios. Amados, escuchen esto. A veces los seres humanos, y hablo específicamente de los hijos de Dios, pareciera que necesitáramos el quebrantamiento para que nuestros propósitos, para que nuestro propósito de vida se alinee con la voluntad de Dios y no con lo que a mí me parece o no me parece. ¿A cuántos de ustedes les gusta el quebrantamiento? ¿A cuántos les gusta morir, enfermarse, en sufrir, perderlo todo, un ser querido? A nadie. Pero lo mencioné la semana anterior, cuando Dios sabe que sus hijos los quiere usar, cuando Dios le ha dado un ministerio, ha hecho un llamado, le ha entregado dones y talentos a sus hijos, cuando Dios ha escogido a sus hijos, los ha perdonado, los ha salvado, los ha restaurado, los ha sacado del mundo y del pecado, y sus hijos, en vez de responder a ese amor maravilloso y hacer aquello para el cual sus hijos fuimos diseñados por Dios, y seguimos y queremos seguir viviendo en ese crucero de comodidad, huyendo de la voluntad de Dios. Dios tiene que traer quebrantamiento a ese hijo para que entienda que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Un codacito para su hermano con amor. Y dígale, me están hablando. Y si alguien está dormido, con mayor razón despierto, lo que la iglesia no es para dormir. Levante la cabeza así erguido para que no se duerma. Es que usted agacha la cabeza y se duerme. El quebrantamiento lo usa Dios para alinear de nuevo su voluntad con lo que yo creo que es mi voluntad o la voluntad de Dios. Porque muchos andamos en la vida, pensando que estamos en la voluntad de Dios, porque venimos al culto,
¿Quién dice que venir al culto, aunque es parte de la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios? Algunos pensamos que diezmando u ofrendando es la voluntad de Dios, es parte sola de la voluntad de Dios, pero eso no es la voluntad de Dios. Algunos pensamos que solamente por tener un don, talento o servir en un ministerio, eso es la voluntad de Dios. Eso es solamente una partecita de la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, independientemente de lo que usted piense, crea, independientemente de lo que usted haga o tenga. Y cuando Dios quebranta a Jonás, ¿qué pasa con Jonás? Por eso le dije, ese Jonás es tan parecido a mí, porque cuando Dios me quebranta, es como cuando mi mamá nos agarraba todos los 5 o los 6 en línea y nos daba juguete a todos. Esa vieja era una cosa maravillosa, mis amados. Ella contaba, Juan Carlos va uno, Jorge Luis va uno, Eucaris va uno, y le contaba a uno hasta que llegaba a 3, pero con todos. Y luego cuando ha completado 3 en cada uno, nos alineaba y nos daba el sermón media hora primero. Uno decía que uno quería que la tierra se abriera, Señor, que me castigue ya. Y luego cogía el palo, la correa y tenga. Es una cosa maravillosa como cascaba esa vieja. Eso era, como dice mi esposa, moco y lágrima. Pero quedaba uno finito. ¿Qué dice la mamá que su siervo oye? Que su hijito oye. Así quedó Jonás, finito. Y después de quedar finito, ¿qué hizo Jonás? Adivinen. Es que esto es maravilloso. Lo saca Dios de un supercrucero rumbo a las Bahamas y lo mete en otro megacrucero rumbo a las playas de Nínive. Ya lo soltó el pez. Por más que usted no quiera ir, allá lo invitará el Señor. Por más que usted se resista, allá lo devolverá el Señor. Si Dios le dijo es aquí, no es aquí, es aquí. Si Dios le dijo es allá, no es allá, es allá. Y yo no sé qué gran pez tendrá Dios preparado para alguno de nosotros. Y allá en el pez, ¿qué le pasó a Jonás? Mi alma visitó el Seol, ligaduras de muerte me oprimían. Sucumbí hasta lo profundo de la tierra, tus aguas pasaron sobre mí. Muerto soy, Señor. ¿Recuerdan? La oración de Jonás, impresionante. Pero salió del pez. ¿A qué hora yo llegué a Nínive? ¿Y qué hizo Jonás después de salir del pez? Fue a predicar. Y predicó. ¿Recuerdan los 2 elementos de la semana pasada? ¿Cuáles fueron? Para jubileo. Preparándonos para jubileo. Clamor y proclamación. O clamor, clamar y proclamar. Eso fue el tema de los 8 días. Y fue tan poderosa el clamor y la proclamación de Jonás que fue suficiente para el quebrantamiento, para el arrepentimiento de toda esta gente. Impresionante. Y yo, Juan Carlos, este pastor, hubiera querido que no existiera el capítulo 4 de Jonás. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Yo no quisiera que el capítulo 4 de Jonás existiera, que se hubiera quedado hasta ahí. Pero en el capítulo 4 encontramos al verdadero Jonás, al verdadero Julián, al verdadero Mario, al verdadero Alejandro, al verdadero Eduardo,
Ahí. Y por eso cuando Jonás en este capítulo 4, permítanme volver allá, dice que pasaron los 40 días y lo que Jonás veía era lágrima, dolor, arrepentimiento, transformación de toda la gente. ¿Qué dice el texto que le ocurrió a Jonás? Pasaron los 40, llegó el día 40 y Jonás no veía que pasara nada. ¿Qué era lo que Jonás esperaba que pasara? ¿Qué era lo que Jonás esperaba que pasara? ¿Qué, mi amor? Que Nínive fuera destruida. Porque ese fue el mensaje que Dios le mandó a predicar. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense, póngase en los zapatos de Jonás. Imagínense usted por 40 días en Sevilla. Se va para el Popular, se va para Provivienda, se va para la Inmaculada, se va para las ferias, se va para Granada, para el San José, se va para Margarita, se va para el Camilo Torres, se va para el Obrero, barrio por barrio, barrio por barrio, casa por casa, casa por casa. ¿Cuántos días fueron, amados? Señor, mire señora, Nínive, Dios les dice que esta casa, Dios va a destruir esta ciudad, toque la siguiente, y a todo el mundo le decía el mismo mensaje. ¿Qué cree que le pasa a su consciente? ¿Qué cree que le pasan a los ojos? ¿Qué cree que le pasa al corazón? Uno dando todos los días el mismo mensaje, día, mañana, tarde y noche. ¿Qué creen que pasa? Uno no ve otra verdad diferente. Uno le cree a Dios. Uno se vuelve evangélico hasta los tuétanos. Por fin Dios va a cumplir su palabra. Por fin Dios nos va a vengar. Por fin Dios va a tener misericordia de su pueblo. Por fin Dios va a hacer justicia. Amados, eso era lo que había en el corazón de Jonás. La expectativa absoluta de que Nínive sería destruido. Por eso hay que entender este hombre para poder hablar de Jonás y terminar con jubileo. Se apesadumbró en extremo y ¿qué hizo? Y se enojó. Y por eso la oración que hace en el versículo 2 y 3. ¿Sí ves, Señor? ¿Para qué? Yo sé, o yo sabía que eres Dios bueno, lento para la ira, tardo en misericordia, y que te arrepientes del mal, que dices que vas a hacer. Ese Jonás no sabe, no conoce a Dios. Ese Jonás no sabe que antes de Asiria, Dios destruyó a Tiro y a Sidón. Ese Jonás no sabe que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Ese Jonás no sabe que Dios quebrantó a Egipto. Ese Jonás no sabe que Dios es un Dios justo y santo en su soberanía y en su carácter. Y si Dios determinó que iba a destruir a Nínive, lo hace porque Él es Dios. Alguien búsqueme, léame el último versículo del capítulo 3 de Jonás. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Tenía razón Jonás, sí o no? Claro que Jonás tenía razón. ¿Tenía razón Dios, sí o no? Cuando Dios envía juicio, ¿tiene razón, sí o no? ¿Sí o no? Cuando hay un infierno preparado para Satanás y sus demonios,
y todos aquellos que no busquen a Dios y que tengan la marca de la bestia, todos aquellos que no se arrepientan y se vayan con Cristo en el arrebatamiento y que en la gran tribulación no confiesen de Cristo a Cristo, sino que se dejen sellar y sirvan al anticristo. ¿Tiene razón Dios o no de haber preparado un infierno para ellos? Sí, porque Él es bueno y justo. Pero Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y siempre yo me pregunto, ¿por qué fui yo el peorcito en mi época y no gente tan buena que conocí, muy buena, pero se perdieron? ¿Por qué usted y no otros? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de usted y lo salvó? Y está aquí en la iglesia hoy. ¿Por qué? No por usted, solo por Él. Por eso, esta expresión que mi esposa últimamente está usando me enamoró. Y la encontré antier, en un libro que estamos haciendo, Mi experiencia con Dios. Unos devocionales maravillosos. No se trata de mí, se trata de Dios. No se trata de quién soy yo, que haga o que tenga, cuán bueno sea. Se trata de Dios. Porque todo es por Él y para Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Jonás en el versículo 3 dice, ahora pues te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han pensado en suicidarse? No les da miedo levantar la mano, yo lo he pensado. Y cuando estaba pelado más de una vez quería morirme. Sí, por las injusticias, por el dolor, por los que nos tocó sufrir, etcétera, lo que ustedes han sufrido. Ahí está un Jonás que quiere suicidarse, que quiere que Dios lo suicide. Qué tremendo. Y voy terminando, amados hermanos, versículo 4. Léanme a alguien, por favor, versículo 4. Haces tú bien en enojarte tanto. Una vez más, por favor, no se trata de usted, se trata de Dios. Porque mis emociones, mírenme, son acá y son acá. En estos días hablamos con una dama en un restaurante y le preguntaba que cuándo iba a volver a la iglesia. Y me decía, pastor, es que no siento ganas. Y dije, claro que no sientes ganas. Tu carne nunca va a querer que tengas ganas. Tu carne, después de que te alejas de Dios y de la iglesia, tu carne no va a querer que tenga ganas. Para pecar sí tiene muchas ganas, pero para las cosas de Dios no. Porque es que si yo vivo por ganas, me voy para el infierno. Pero si yo vivo por la voluntad de Dios, me voy para el cielo. Y aunque no tenga ganas, voy. Dios cambia mis ganas cuando voy. No es cuando tenga ganas o no tenga ganas. Porque muchos tienen ganas y no hacen nada, y otros no tienen ganas y menos. ¿Sí? Y ahí veo a Dios mirando a un Jonás que vive de ebullición de sentimientos, arriba y abajo, tan parecido a mí, tan parecido a usted. Cuando tienen ganas, vamos emocionados para la iglesia. Cuando tienen ganas, ¿verdad que el pastor mandó el link para las 3 y ponemos el teléfono a las 3 y nos levantamos a las 3? Cuando tienen ganas, servimos. Cuando tienen ganas, diezmamos. Cuando tienen ganas, somos fieles. Pero cuando se les sacó las ganas, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo convence? ¿Quién lo motiva? Si es que esta carne no tiene ganas. Y le decía a esta dama, si determina vivir por la voluntad de Dios, por obediencia, una acción, las ganas se modificarán. Y las ganas vendrán
de acuerdo a lo que hagas en la voluntad de Dios. Y lo vas a disfrutar de nuevo, porque si no, te vas a quedar toda tu vida sin ganas. Y esto es Jonás, con ganas y sin ganas. Y lo más tremendo, amados, es que su actitud era tan equivocada que dice el texto que salió fuera de la ciudad, se colocó una parte desértica más alta en un valle, hizo una enramadita para ver qué acontecería. Mire cómo dice el versículo 5, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Está en el día 40. Perdón, terminó el día 40, no pasó nada, por eso se enojó. Estamos en el día 41. Está con ganas de morirse, pero aún así sale de la ciudad, hace una enramada y mira qué pasó. Dice el verso número 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, ¿qué dice ahí? Volvió las ganas para Jonás. Ya no quiere morirse. Ya no quiere que Dios lo suicide. Ustedes saben que Jonás era pelón, calvo. Pero porque miren a Julián, hombre. Ustedes saben que Jonás no tenía pelo. Por eso se hizo una enramada. Y Dios en su misericordia colocó una semilla de calabaza en una planta sencilla que produce unas hojas grandes. Y Jonás feliz porque esa rama, esa planta creció y se puso sobre su enramada y lo protegía del sol y por lo tanto su cabecita no se quemaba. No te preocupes, cuando está en el desierto, no solamente la cabeza, los labios, los pómulos, el rostro se afecta, se parte en dos por el calor y el viento solano. Verso 7, pero al venir al día siguiente, ¿qué hace Dios? En su inmenso amor, preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol para completar la fiesta, Dios preparó un viento solano. Perdón. A ver que me fui. Así, el versículo 8. Y el sol hirió a Jonás, ¿dónde? En la calva. En la cabeza. ¿Y qué le pasaba a Jonás? El hombre del calor, del sol que estaba reventando su cabeza, su piel. Se desmayaba y otra vez se le fueron las ganas. Y dice Jonás, deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Por eso, mis amados, Jonás me desnuda a mí, porque así soy yo. Y así es usted. Vivimos solamente de ganas. Vivimos solamente de circunstancias, vivimos de momentos. Mírenme por favor acá. Por eso usted no está cumpliendo el propósito de Dios. Por eso usted no está viviendo para aquello para lo cual Dios lo creó. Porque solamente vive de las ganas, de lo que este mundo le ofrece, de las buenas o malas circunstancias. Vive por eso. Y no vive para la gloria de Dios. Y no está disfrutando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Exactamente eso estoy estudiando en mis devocionales. Respondiendo a una pregunta de Max Lucado en uno de sus libros, ¿cómo lo haría Jesús? Frente a esta situación, ¿cómo lo haría Jesús? Así llama un libro, ¿cómo lo haría Jesús? Porque Él es mi modelo de hacer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque Él colocó sus ganas a un lado y lo hizo todo a la manera del Padre. Lo que yo he escuchado, eso he dicho, dijo Jesús. Lo que he visto hacer al Padre, eso he hecho. Nada que el Padre no me haya dicho y nada que el Padre no me haya mostrado, he hecho. Y mientras estaba en ese devocional, creo que fue antier,
Wow, Señor, qué revelación tan impresionante. Los hijos son copia fiel de los papás. Lo malo que escuchan o no escuchan, esos son los hijos. Lo malo que ven en sus padres, en eso se convierten sus hijos, aunque aborrezcan eso. Pero también lo bueno que los hijos escuchen de papá y lo bueno que los hijos ven a sus papás hacer, eso es lo que ellos hacen. Eso para mí fue tan impresionante esa revelación que tuve escuchando a Jesús decir, solo lo que el Padre me dijo, lo que escuché al Padre, eso he dicho. Y solo lo que vi al Padre hacer, eso he hecho. ¡Wow! Y decía, definitivamente, cuán lejos estoy aún de la voluntad de Dios. Y por eso a veces necesito peces grandes que me traguen y me sacudan y me hagan morir y me hagan doler y me hagan sufrir para que en medio del quebrantamiento pueda escuchar de nuevo su voz y alinearme con su voluntad. Y termino, mis amados, porque tengo una palabra profética para hoy. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Uy, Dios. A este joven no se le acerca a nadie, mi hermano. Uy, sálvese quien pueda. Al lado de la ira del pastor, hermano. No se acerquen a mí cuando estoy enojado. La única valiente es mi esposa, ¿cierto, amor? Ella sabe cómo calmarme. ¡Qué peligro! Y dijo, dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Proclamar dolor. Es lo tercero. Si usted va a ver el jubileo en este 2025, su corazón tiene que ser quebrantado. En su corazón, en nuestro corazón, debe haber un verdadero dolor por aquellos que están perdidos, que no saben discernir entre su izquierda y su derecha. Ese es el mensaje que Dios le entrega a Jonás. Y una vez más, el texto murió ahí. No hay otro libro que diga continuará o parte 2 de Jonás. Ahí quedó. Por lo tanto, me atrevo a decir que Jonás no siguió disfrutando de la bendición de Dios. Ojalá esté equivocado. Pero ahí se quedó Jonás. ¿Por qué Dios permitió que este libro estuviera ahí? Porque Él quiere hablarnos a usted y a mí hoy. Porque Él quería que a través de ese hombre una nación entera se salvara, un rey y su gente se arrepintiera. ¿Por qué usted aún está aquí? Porque hay un mensaje de Dios en usted para el mundo. Estamos soñando, profetizando este año 2025 y lo iniciamos de nuevo en el mes de noviembre. Seremos 1,000. El pequeño vendrá a ser 1,000 y el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Estamos orando por 1,000. Estamos clamando por un desafío, amados. Pero mientras ese corazón suyo y ese corazón mío mantenga solo de las ganas, vivirá como Jonás, no perdonando verdaderamente, no pidiendo perdón verdaderamente, no arrepintiéndose verdaderamente, viviendo acá. Y su vida es igual y no va a cambiar, pero sí le prometo que le va a dar mucha envidia viendo a otros disfrutar jubileo. Eso se lo prometo.
Por eso inicié preguntando quién es mejor. Mira que tiene a su lado. Porque ese que tiene a su lado de pronto se ha equivocado tantas veces en la vida. Ese que tiene a su lado ha cometido tantos errores, ha fracasado tantas veces. Y usted no, usted ha sido bueno. Usted desde chiquitico es cristiano, ¿cierto, amor? De cuna. Usted es bueno, no falta a la iglesia, usted es fiel para diezmar. Usted está sirviendo, gloria a Dios, usted del ministerio. ¡Ja! ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ser como Mario? ¿Qué tal, Dios mío bendito? ¿Cómo se le ocurre que Luz Dari va a ser como Gladys? ¿Qué tal? Que Gladys es lo mejor de lo mejor. Sino porque está conmigo. No cualquier cosita me dio Dios a mí. ¿Me están escuchando, amados? Puede ser que la concepción que tenga de sí mismo es que usted es bueno, es que usted es mejor, es que usted tiene, es que usted hace, es que usted va en crucero, es que tiene un buen trabajo, una buena profesión, unos buenos ingresos, es que tiene influencia, es que la gente lo respeta, lo aplaude. Puede ser que esa sea la impresión que tenga de sí mismo. Y la pregunta muy amorosa es, ¿cómo lo ve el Señor? Yo creo que Dios a usted y a mí nos ve como a Jonás lo veía a él. Y por eso, aunque Jacob fue el peor, se arrepintió y alcanzó la gracia de Dios. Aunque el rey de Siria era el peor, se arrepintió y alcanzó la gracia de Dios. Aunque el hermano menor era el peor, se arrepintió y alcanzó la gracia de Dios. Aunque Pedro era el peor, se arrepintió y alcanzó la gracia de Dios. Porque no es por obras, no es por su correr, no es por su buena conducta lo que usted haga o deje de hacer, solo por la misericordia del Señor. Pero una cosa sí espera Dios de usted y de mí, su corazón quebrantado, su corazón rendido, que se olvide de quién es, qué ha hecho, qué tiene, qué hace, y entienda que solo a sus pies, en su presencia, tendrá jubileo. Y cuando comencemos a sentir el amor de ese Padre que esperaba a su Hijo todos los días y cuando vino lo recibió a brazos abiertos, lo abrazó, lo besó, le puso traje nuevo, zapato, anillo, mitra limpia, mató el becerro gordo. Ese Padre que miraba a Jonás con tanta ternura y amor a pesar de sus equivocaciones. Lo único que espera Dios es eso. Yo le invito que usted se le olvide de juzgar al que se ha equivocado muchas veces, porque puede ser que ese que se ha equivocado tantas veces llegue al cielo y usted no llegue por la dureza de su corazón, por la religiosidad, por la hipocresía. ¿Me están escuchando, iglesia? Por eso Dios dijo que los primeros serían últimos y los últimos serían primeros. Por eso Jesús dijo, si ustedes no se hacen como niños, ustedes no van a poder entrar al reino de los cielos. Si no me reciben como niños. O sea que es un gran desafío en esta mañana para iglesia. ¿Cuántos quieren jubileo? Dolor. Clamar, proclamar y dolor en su corazón. Dios no quiere que siga practicando sus pecados. Apártese de ellos, porque se puede perder si persiste en ellos. Pero si se apartó de ellos, gloria a Dios. Comience de nuevo, levántese, sírvale, dele a Dios lo mejor, recupere su fidelidad, restaure su compromiso, reviva su pasión, permita que ese fuego que estamos orando y hablando durante tantos días no se apagará, sea en usted una verdad y deje de seguir andando en el crucero equivocado hacia el lugar equivocado. Dios lo necesita en su pez, porque le va a volver al lugar donde Él quiere tenerle. Amén. ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies, hermanos?
Me ha bendecido tanto volver a estudiar este libro. Me ha bendecido tanto hablar de jubileo, inspirarles con jubileo. Porque a partir de esto es que la historia de su vida va a cambiar. A partir de esto se escriben nuevos libros de vida. A partir de esto se abren nuevas puertas de esperanza. Permítanme la segunda profecía para este año 2025, para que oremos. ¿Alguien recuerda la profecía de la semana pasada? Espero que la tengan y la estén leyendo y releyendo. Dice el Señor, en este año 2025, yo manifestaré mi poder de manera extraordinaria y mi gloria será visible para todos. Este será un año de milagros, donde mi presencia se hará evidente en medio de mi pueblo. Enfermedades incurables serán sanadas y cadenas de opresión serán rotas. Las redes sociales se llenarán de testimonios de mi poder y muchos vendrán a buscarme al escuchar de los prodigios que haré en este lugar. Incluso verán resurrecciones y mi nombre será glorificado. Porque como dice mi siervo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No habrá lugar donde mi poder no sea visto. Los milagros no estarán limitados solamente a la iglesia. Sucederán en hogares, hospitales y lugares donde clamen a mi nombre. Proveeré para los necesitados y abriré caminos donde parecía no haber solución. Este será un tiempo donde los corazones endurecidos serán transformados y mi pueblo será testigo de que yo soy el Dios que hace maravillas. Mi amor y mi poder se manifestarán de manera tan evidente que incluso los que no creen verán mi gloria. Los que están en la oscuridad vendrán a mí y a mi luz, y sus vidas serán transformadas. Este será un año de gozo y de esperanza renovada, porque mis promesas se cumplirán delante de sus ojos, dice el Señor. Amados, es jubileo. Cada palabra profética, son 5, que en cada semana voy a entregarles, tiene que ver con jubileo, lo que Dios va a hacer y lo que Dios está haciendo. Gracias, Señor,